También cada uno de los que estamos aquí podríamos narrar la propia historia vocacional. Y todos coincidirían en la experiencia de Jesús que sale a nuestro encuentro, que nos primerea y que de ese modo nos ha captado el corazón. Segunda parte. Entonces la hermana se va a presentar y ya les va a contar un poco también de su historia. Bueno, soy Madre Teodosia, también pertenezco a las Madres Misioneras de Jesús, Verbo y Víctima, que la casa madre está en Caravelí, Arequipa. Natural, soy de Cajamarca, ¿no? Del departamento de Cajamarca, provincia de Hualgayoc, distrito de Chubut. Y ahí es mi pueblito donde abunda muchísimo las vacas, y hay mucha leche, y es verde, y es preciosísimo, para que se emocionen un poco. Y bueno, mi vocación, les voy a contar un poco de mi vocación. De por sí, gracias a Dios, en mi familia son muy religiosos. Mi mamá, más que nada, su familia de mi mamá son muy religiosos. No les puedo decir de misa dominical porque ahí no hay sacerdote. Bueno, pero sí asisten ellos, ¿no? Ahora, y en ese tiempo asistíamos ahí todos los domingos a la liturgia, que lo hacía un catequista. Pero cada mes sí había misa en el distrito, y es donde acudíamos todo un grupo de personas, acudíamos ahí 15, 20 personas, acudíamos a la misa. Y yo pienso que ahí me nació la vocación, porque ver cómo rezaba la gente, ver cómo la gente se acerca a Dios, y a mí al menos me gustaba mucho la vida de oración, estar delante del Santísimo, delante de la capilla, que era un poco de tiempo, poquito tiempo, y bueno, me costaba mucho, yo quería estar más tiempo. Entonces, ¿cómo conseguir esto? Decía, en eso conocí a las madres dominicas, a las hermanas salesianas, y bueno, hablé con ellas, pero no tuve respuesta de ellas. Entonces, buscar otra congregación que ya me reciban, o sea, como era desde niña mi vocación, a partir de los 8, 9 años que un poco más me di cuenta, le decía a mi mamá: mamá, por favor, mándame a un convento para poder ir para poder rezar más, para poder rezar por ustedes, para acercarme más a Dios, que yo quiero conocer más a Dios, porque yo pienso que ese sacerdote, esos religiosos que vienen, están con Dios, cerquita de Dios. Entonces yo puedo decirle a Diosito que rogar por ustedes, y así, mándame, mamacita, le decía a mi mamá, a mi papá, ¿no? Y ella me decía, mi mamá siempre me contestaba: no, hijita, todavía estás chiquita, todavía estás pequeña, ¿no? Y así pasó el tiempo, llegué a tener 13 años, y yo decía: mamá, mira, ya tengo 13 años, ya estoy en tercero de secundaria, en cuarto, ya voy a estar, y yo quiero ir a un convento, por favor. Mira el mundo cómo está acá, si me pierdo no es mi culpa, será tu culpa de ti, le decía a mi mamá. Pero mi idea era ser religiosa, rezar más. Entonces ya mi mamá me dice: vamos a ver, hija, me dice, vamos a ver. En eso ella tenía su familia que ella conocía, de ellas tenía su hija estaba en Caravelí, ya era novicia, su otra sobrina ya era religiosa, ya había hecho los votos, y me dice: he conocido a unas madres. Llega un día con ese cuento: ¿y a quién? Yo le digo a mi mamá: ¿y a quién? Entonces me dice: a las madres que trabajan en Andabamba. En ese tiempo las madres trabajaban en Andabamba, pero como de mi pueblo Andabamba estaba lejos, entonces no les conocía mucho. Y me dice: trabajan en Andabamba, y bueno, yo les he conocido, y además ahí está Madre Julia y está Madre Celinda, y tú vas a ir ahí, mejor es ahí, porque que converses con ella estaría bien. Ya, mamá, le digo, entonces, ¿y cuándo voy a conversar con ellas? ¿Qué día? Estaba desesperada, quería rápido irme al convento. Entonces me dice: mire, me ha dicho su mamá que Madre Julia va a venir en octubre. Va a visitar a su mamá, y ahí nos vamos a verlo. Y llegó en octubre, y entonces me recuerdo muy clarito, me levantó mi mamá 3 de la mañana, nos hemos ido a su casa de la Madre Celinda, que claro es mi tía, su sobrina de mi mamá. Entonces fuimos a ver, y llegamos hasta su casa 5 de la mañana. Claro, fuimos a esa hora porque tenía que yo volver al colegio, ¿no? Y no tenía que llegar tarde, porque mi casa al colegio era lejos todavía.
Entonces ya ahí conversé con Madre Julia, me dijo todo lo de la misión y me dijo, y allá también en Carabalí hay mucha leche, me dijo, lo que me acuerdo más. Y entonces en mi interior de mí dije, no me importa la leche, yo solo quiero ir a rezar y la leche no me importa, porque yo quería, o sea, mi meta era ser religiosa. Y ya, entonces regresando a casa, bueno, mi mamá ya de ahí me dejó, ella se fue al campo a ver los animales, yo regresé a casa para ir al colegio, ya, pero en ese momento de transcurso de ir a mi casa y ir al colegio, no sé, pero sería la tentación, pero me entró una duda, que yo religiosa y ser como ella, me entró una duda terrible, de verdad, no sabía, decía, no, mejor no, que mi mamá se olvide de esto, que yo no quiero ser más religiosa y que mi mamá se olvide. O sea, mire, tanto tiempo había estado molestando a mi mamá que quiero ser religiosa y que por favor me deje ir al convento, y en ese trance de camino me entró una duda y decía, no quería más. Entonces, pero no le dije nada a mi mamá, porque ya le había molestado tanto, y decirle esto, duda a mi mamá, yo sé que le iba a doler en su alma. Y no le dije. Entonces ya fui al colegio, regresé normal, los 3 meses lo pasé tranquila, ya rezaba menos porque el Señor quería que me quite la vocación, ya no quería ser más religiosa. Y ahí bueno, pasó los 3 meses y llegó diciembre, que supuestamente iban a venir las madres a recogerme en la casa, pero no llegaron. Pero profesaba en Carabalí una de mis primas, hacía su profesión de votos. Entonces mi tío, su papá de mi prima, me dice, vamos hija, vamos a que veas la profesión cómo es, y de paso tú ahí, mira, si te gusta te quedas, y si no vuelves. Si me gusta me quedo, si no vuelvo, buena idea, dije yo entre mí, ¿no? Entonces, y ya mi papá y mi mamá ya sabían todo esto. Entonces mi papá dice, pero no tengo dinero, y ahora para ir a Carabalí voy a ir a prestarme. Y yo me fui a rezar a la Virgen, a decirle, madrecita, que no encuentren dinero porque ya no quiero irme. De verdad que no quería ir. Entonces pero mi papá regresó con el dinero, incluso que le habían donado. Dijo, el señor que le había donado el dinero, le había dicho, si es para que tu hija se vaya a ser religiosa, yo con gusto te doy todos los pasajes, y le donó todos los pasajes para Carabalí. Y así fuimos, me llevó a Carabalí. Bueno, el día anterior, cuando se enteró mi mamá que yo no quería irme, el día anterior que íbamos a viajar ya para ir a Carabalí, y entonces yo ya me veía entre la espada y la pared, Señor, ¿qué hago? No quiero irme más. Entonces le dije a mi mamá, me armé de valor y le dije a mi mamá, mamá, por favor, ya no quiero irme, les tengo mucha pena, no quiero irme, le dije así. Entonces mi mamá me miró así bien seria y a la vez serena, y me dijo, hija, lo decidido está, y te me vas, me dijo así mi mamá. No tenía otra escapatoria. Entonces dije, Señor, tú lo sabes todo, ayúdame por favor, tú lo sabes todo, ayúdame nomás, dije a mí. Y me fui con mi papá, me acompañó hasta Carabalí, él mismo me llevó, me dijo, hija, yo quiero conocer dónde te quedas, dónde estás. Y llegamos hasta Carabalí, ¿ya? En Carabalí nos recibieron las madres, me recuerdo muy clarito, abrió la puerta principal que ustedes van a ver en el video. Hay una puerta principal que se llama cenáculo, y ahí se abre la puerta, y la puerta abrió Madre Petronila. ¡Ay! Dijo, bienvenidas a todo el grupo, porque éramos un grupo, era su papá, su mamá de la otra madre que iba a profesar, y claro, mi papá de mí conmigo. Éramos 5 personas, porque también había ido su hermano. Ya llegamos ahí, y entonces yo no quería que le diga a mi papá a nadie que yo me voy de aspirante, porque sí o sí yo quería, regresar, pues. En eso ya llegamos ahí a la casa, nos recibieron, al convento, ¿no? Nos recibieron, ingresamos, estaba también Madre Carla, me recuerdo que nos recibió, ingresamos, nos preguntaban dónde éramos, ya nos dimos a conocer de quién éramos, la madre, que sus papás de la hermana que habían venido para su profesión, ya felices nos recibieron. En eso mi papá le dice, y ella es una aspirante, por mí, ¿no? Ella es una aspirante. Ay, dije yo, Señor, ¿y ahora? Bueno, pero no me amilané. Dije, Señor, si tú quieres que me quede, con gusto me voy a quedar.
Entonces, las madres me llamaron para conversar, no me recuerdo con quién conversé, me dijeron si realmente tenía vocación. Bueno, le dije que sí, que siempre había anhelado ser religiosa. Y bueno, y así pasó ese día. El día era la profesión de Madre Celinda, que ahora es Madre Celinda, ¿no? Entonces, hizo ahí sus votos. Créame, en la capilla, cuando estábamos, parecía el cielo, era impresionante, o sea, como las hermanas ingresaron con sus manos juntas, todo esto claro, con su velo de novicia ingresaron, y allá en el altar es donde ahí recibieron el velo azul, este velo azul que tenemos, ahí recibieron el velo azul, pero parecía el cielo, era una cosa hermosísima. Dije, no, Señor, creo que aquí que tengo que quedarme. Ya me quedé. Y bueno, ahorita ya tengo 18 años en la congregación, ¿no? Desde el 2000, 18 años en la congregación. Y fui para terminar el 5º grado de secundaria. Gracias a Dios en la congregación tienen ahí desde el 3er grado de secundaria hasta 5º, se puede estudiar dentro de la congregación. Y después ya se puede hacer el tiempo de postulantado, noviciado y después de los votos, donde recibimos el hábito, el hábito que llevamos, el velo azul que llevamos, y ya podemos nos preparamos durante todo este tiempo. Y claro, ahí parece que el Señor vino, el Espíritu Santo de mí y me dijo, sí puedes, tú puedes seguir adelante, ¿no? Y de verdad cada día que pasaba era algo nuevo, era algo maravilloso, que uno se podía ir llenando más de Dios, ¿no? Y después de llenarse de Dios, nos decían las madres, para ir a dárselo a los demás afuera, donde lo necesitan, ahí donde nos esperan, donde no llega nadie, no, lo dice en la tierra de nadie, ¿no? Pero que Dios sí se acuerda de ellos. Y por eso se vale de nosotros, instrumentos a veces insignificantes, pero aquí estamos para dar a conocer quién es el Señor, quién es Dios, que Él nos ama, que quiere que vayamos a su reino. Eso quería compartir con ustedes, y si alguien tiene duda, pues que no lo tenga, que el Señor nos va a dar esa fuerza necesaria para seguirle. Sí. Muy bien, muchas gracias, hermana. Sí, para invitarles a cada una de ustedes que si tienen vocación realmente, o aunque no lo tengan, nuestro padre fundador nos decía en sus conferencias, porque yo no la conocí, pero gracias a Dios por sus conferencias que tenemos, sus escritos, lo escuchamos y podemos leer. Entonces ahí él nos dice, si alguien dice que no tiene vocación, pídaselo al Señor, y el Señor no se va a negar de dárselo, Él les va a dar, porque Él no se deja ganar en generosidad. Y es verdad, Dios es generoso. Hay muchas madres que dicen que nunca pensaron ser religiosas y sin embargo lo son. En mi promoción, por ejemplo, somos 14, hemos profesado 14 hermanas, y claro, quizá en el camino uno no se da cuenta que no es, pero rezando se puede llegar a ser ese santo que Dios quiere que seamos, ¿no? Eso, y les invito a cada una de ustedes, especialmente a ver a alguna colombiana, ¿no? Si se anima, que venga al Perú. En el Perú tenemos el noviciado en Carabalí y también el noviciado en Argentina, ¿no? Y para así, teniendo vocaciones, entonces se va a fundar más PADMOS, más centros misionales donde podamos trabajar, y así poder más ampliar el reino de Dios, porque es lo que quiere el Señor, ¿no? Que Él sea conocido, sea amado, que nadie se pierda, que no nos perdamos nadie, ¿no? Para cuya salvación le decimos a nuestra Madre Santísima en alguna oración que rezamos, Señor, quieres valerte de nosotras, ¿no? Eso, para compartir con alguien de ustedes que quiera realmente seguirle al Señor por este camino de ser misionera de Jesús, Verbo y Víctima. Muy bien, muy bonito. Muchas gracias. Bueno, se fue la hermana, pero quiero decirles, Colombia es muy bonito. En Colombia hay muchos lugares donde se necesitan misioneros. Perú también es muy bonito, también hay muchos lugares que necesitan misioneros y misioneras. Entonces, si se animan, me avisan, ¿vale? Eso es muy bonito.